Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de Teoría General del Estado, correspondiente al lunes 25 de enero de 2021. Una disculpa, de repente se fue la luz a las 9:30, cuando estábamos en plena clase, y hasta ahora está regresando. Por lo tanto, continúo la grabación, continúo la clase. Ustedes creo que tienen otra clase a las 11. Ustedes pueden salirse, yo voy a seguir grabando para reponer esa hora en que se fue la luz, y van a estar los videos en plataforma, van a estar los links para que puedan ustedes ingresar a YouTube. Bueno, pues continuamos. Veíamos la cuestión de los tipos de Estado y las formas de gobierno, y la cuestión de la diferencia que hay entre lo que era un Estado y lo que es una forma de gobierno. Bueno, aquí es muy importante señalar, jóvenes, que les había dicho que las formas de Estado se refieren a la estructura misma de la organización política en su totalidad y unidad. Las formas de gobierno se refieren a ese aspecto, pero más restringido del Estado, cuya definición ya he mencionado anteriormente. Las formas del Estado se refieren a la especial configuración política, pero tomada en su totalidad. Bueno, la consecuencia de esta distinción que estamos haciendo de formas de Estado, formas de gobierno, tipos de Estado, tipos de gobierno, es que pueden variar las formas de gobierno sin que varíe concomitantemente la forma de Estado y viceversa. Ambas situaciones son independientes, y es lo que vamos a estudiar. Y viene a hacerse un planteamiento que es la evolución del problema, y esta distinción que acabamos de hacer mención de otras formas de gobierno y formas de Estado es de reciente elaboración. En la antigüedad, y específicamente en la Edad Media, los autores se limitaban a examinar al Estado como un complejo de órganos, observando que la soberanía era una cualidad que correspondía no al Estado en sí, sino a algunos de sus órganos fundamentales que lo componían. No se hacía en realidad un estudio real de las formas de Estado, sino que las consideraciones se referían exclusivamente a las formas de gobierno. En el mundo antiguo, repito, solo se estudió el problema relativo a las diversas formas de gobierno y se hicieron clasificaciones de las mismas. Aquí vamos a pasar. Hay un filósofo de antigua Grecia que se llamaba Heródoto. Heródoto hizo una obra que se llamó Sus 9 libros de la historia, y hace referencia a las diversas formas de gobierno, clasificándolas, según Heródoto, en monarquía, democracia y aristocracia. Repito, según Heródoto, monarquía, democracia y aristocracia. Platón tuvo una obra también, otro filósofo. Platón, en su obra La República, hizo una reseña de las formas de gobierno. La clasificación de las mismas, de manera genial, la hizo también Aristóteles, que se sirvió del método inductivo para establecer sus postulados en materia política. Estamos hablando ya de tres filósofos: Heródoto, Platón y Aristóteles. Y Aristóteles examinó las constituciones, pero de 158 estados, y de este examen obtuvo los elementos para poder establecer la clasificación de las formas de gobierno. Para hacerlo, fíjense qué fue lo que hizo Aristóteles. Tomó en cuenta, primero, quiénes eran los titulares del poder en los diversos estados que analizó. Se dio cuenta en su estudio de que en ocasiones el poder era ejercido por un solo individuo, y clasificó al Estado que se encuentra en esta situación de solo un individuo, que tiene como titular de la soberanía a una sola persona, como monarquía. De monos, uno.
pues en monarquía de monos, uno está a la cabeza. En ocasiones, ese poder era ejercido por un grupo de individuos. Aristóteles la denominó aristocracia. Ya estamos hablando de un grupo de individuos. Aristocracia. Y también observó Aristóteles que existía otra situación en la que no se trataba de ningún individuo ni de un grupo especial de hombres, sino de un conjunto de ellos, y lo denominó de esta forma democracia, pero también le dio el nombre de politeía. Politeía. Estamos hablando de Aristóteles, el filósofo griego. Bueno, pues Aristóteles, creo que están entrando algunos compañeros más, voy a agregar. Bartolo Canul, también ya creo que ya entró. Bueno, Aristóteles consideró que la forma de gobierno más conveniente es la democracia. Lo que les había dicho usted, el poder del pueblo por el pueblo. Vamos a ver más adelante la definición que da Abraham Lincoln respecto a esta figura de lo que es la democracia. Bueno, Aristóteles consideró que la forma de gobierno más conveniente era la democracia. No obstante, llamó puras y perfectas a todas las formas de gobierno que él expuso. Si se encaminaban estas, siempre y cuando se encaminaran estas, a realizar el bien de la comunidad, pero tomó en cuenta que la forma de gobierno podría corromperse y encaminarse a no obtener el bien general, sino el interés particular de los gobernantes, degenerando así, por ejemplo, en sus formas puras, en las impuras, vamos a decir, la monarquía en una tiranía. Se podría volver una monarquía en una tiranía. La aristocracia en una oligarquía. Y la democracia en octocracia o demagogia. Cuando hablamos que esto es demagogia, es que prácticamente no hay democracia. Entonces, repito, ya vimos cuáles son las tres formas puras y las impuras de Aristóteles. Es monarquía, aristocracia y democracia. Y las impuras es lo contrario a cada una de ellas. Tenemos que la monarquía, si falla, se vuelve tiranía. La aristocracia se vuelve oligarquía. Y la democracia en octocracia o demagogia. Estas son las formas puras e impuras de Aristóteles. Vemos en consecuencia que este filósofo Aristóteles hizo la clasificación de las formas de gobierno partiendo pero de diferentes modos de organización del poder supremo del Estado, de acuerdo con el número de individuos que aparecían como titulares de ese poder. Este criterio cuantitativo de Aristóteles es extrínseco porque toma únicamente en cuenta el aspecto exterior del gobierno, no sus cualidades intrínsecas. Ahí es donde lo critican. No busca la especial constitución del Estado, sino la atribución a una o varias o a muchas personas de la titularidad del poder. La consecuencia de esta clasificación formal o les digo que es extrínseca es que dentro de ella pueden caber estados disímiles totalmente como la aristocracia de Roma y la de Venecia, que en ambas situaciones las fueron gobernadas por grupos, pero la situación intrínseca del organismo estatal era muy diferente. Lo mismo puede existir monarquías absolutas y monarquías con estados democráticos, e incluso repúblicas con jefes del ejecutivo despóticos. O sea, lo mismo pueden existir monarquías absolutas y monarquías con estados democráticos, e incluso repúblicas con jefes del ejecutivo, pero despóticos. Bueno, pero no obstante este defecto de que únicamente se trate de una clasificación intrínseca que tomó en cuenta la forma y no la materia, el valor de esta clasificación aristotélica que les menciono hizo que fuese seguida por largo tiempo. Por ejemplo, en Roma había un historiador de nombre Polibio,
adoptó la calificación de Aristóteles, aun cuando la construcción que él hizo se basó en el estudio de la historia de Roma. Y de acuerdo con esa base de su análisis, consideró que la mejor forma de gobierno para Polibio sería la mixta, que existió en la época del mayor poderío político romano, cuando Roma estaba en la cúspide, en la que el poder estaría dividido entre el monarca y el pueblo, o entre la aristocracia y el pueblo. Dese cuenta como el mixto entre el pueblo. Recordemos, por ejemplo, que este señor Polibio tenía una teoría, que esta teoría era en relación con lo que él llamaba el ciclo fatal de las formas de gobierno. Ciclo fatal de las formas de gobierno. La monarquía degeneraba en tiranía y esta era derrocada por la aristocracia. A su vez, esta degeneraba en oligarquía, que a su vez sería derrocada por el pueblo para instaurar la democracia como forma de gobierno. Y ya vimos, ya mencioné, esta daba lugar a la demagogia, que a su vez sería sustituida nuevamente por la monarquía, cerrándose así el ciclo. Según él, ya vieron, él utilizaba las formas aristotélicas de gobierno y hablaba de gobierno mixto, pero en su teoría decía que, bueno, de la forma pura pasaba a la impura, que veíamos de la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía, de la oligarquía a la democracia, de la democracia a la demagogia, y volvía a empezar. O sea, que ese era un ciclo, ¿cómo le llama el ciclo fatal de estas formas de gobierno? Bueno, Polibio, este señor Polibio, consideró que la fuerza de Roma derivaba de su gobierno mixto, en el que sabiamente, fíjense, se mezclaba la monarquía, la aristocracia y la democracia. O sea, las tres formas de gobierno. Monarquía, aristocracia y la democracia. Las tres formas de gobierno. La aristocracia, ¿dónde estaba? En el Senado romano. La monarquía en el consulado y la democracia en los comicios. En esta forma, todas las fuerzas del Estado concurrían a su engrandecimiento y se evitaría el ciclo degenerativo de Polibio, que afecta a las tres formas. Además, los tres poderes del Estado se encuentran en un plano de igualdad. Hablando esto del señor Polibio. Bueno, por su lado tenemos a otros también romanos, Cicerón, fíjense, Cicerón por italiano, Cicerón, Roma, y por Tácito. Este pensamiento de Polibio también fue seguido por Cicerón y por este señor Tácito. Pasó después en la historia posterior al cristianismo y en la Edad Media fue recogido por Dante. En el Renacimiento siguió en boga en Italia esta idea de gobierno mixto, citándose en esa época la República de Venecia como un ejemplo de una mezcla de gobierno aristocrático y además democrático. Ejemplo de aquella época. Digo, fue Venecia. Los pensadores se dedicaron a determinar cuál de las formas de gobierno sería el más perfecto y conveniente para el desarrollo de los estados. Bueno, al ocuparse de este problema respecto a los gobiernos mixtos, perdieron de vista la circunstancia fundamental de que no existe una forma de gobierno del que pueda presentarse como un arquetipo, o sea, como un ejemplo, como modelo absoluto para realizar la felicidad política. Esa fue la crítica, pues, que no había. Las formas de gobierno, sigue señalando, son accidentales y deben de resultar de las especiales circunstancias históricas y además sociológicas de los estados. Una de las circunstancias que les menciono más dañinas para el desarrollo político de los pueblos y que ha tenido una enorme influencia extraordinaria en el desarrollo de México y de las repúblicas iberoamericanas ha sido que para el desarrollo de su vida interior del Estado no han tomado en cuenta el factor principios derivados de su condición histórica
y sociológica, sino han querido formar como sus modelos ideales para seguir formas de gobierno que tal vez sean magníficos para regir la vida de los estados que se originaron. Fíjense ustedes, no toman en cuenta incluso un aspecto histórico, pero que al ser trasplantadas a otros países sin tener ese arraigo histórico y sociológico. Estos dos puntos, el histórico y el sociológico, es lo que está criticando que no se tome en cuenta para la forma de gobierno. O sea, es como en la actualidad, pues, la forma de gobierno sigue siendo una república en México, pero la república viene desde 1824, cuando salió la primera constitución del México independiente, y se estableció que México, bueno, no dice que sea México, recuerden que les dije que después de la independencia, México nace como un imperio mexicano, porque así fue como llegaron los conquistadores que eran aztecas. Bueno, se independizan, pero no se quedaron con el imperio, acordaron, pues, iba a ser una república en contra de la voluntad de los que querían una monarquía, y así, pues, ahí es donde prácticamente jóvenes, los proyectos que había en el sistema de gobierno, eran, no de entrada eran propiamente liberales y conservadores, eran los monárquicos y los republicanos. Así, monárquicos, los que querían la monarquía, y republicanos, los que querían una república. ¿Qué es lo que pasó después con los cambios? No había partidos políticos, pero había las logias masónicas, lugares de reunión de los masones. Habían dos en México, que era la europea, era el rito escocés, era donde estaban, pues, los monárquicos, y en la otra logia, que era la de Estados Unidos, la de Nueva York, era la yorquina. Por eso ahí estaban. Ya después viene de estas las logias la identificación de los grupos de conservadores y liberales. Como, pues, hasta la fecha, ya ven, el actual gobierno pues, se sigue utilizando por parte del presidente de la República la palabra conservadores. Usa pipí, usa otro, pero bueno, yo ahí digo, yo soy, sí me preocupan los problemas de mi país, de México, sobre todo ahorita estos dos grandes problemas que hay, la pandemia y el aspecto económico. Eso, ya veníamos arrastrando el problema de inseguridad, otros problemas, pero que la pandemia vino a ser, digo, el acabose. Pero ahí nos vamos levantando, no podemos quedarnos. Estaba viendo un programa ayer en History Channel 2, porque hay dos, History Channel y H2, respecto a la cuestión de que estaban hablando de las profecías de Nostradamus. Michael Nostradamus, que fue un visionario francés, que algunas profecías de él ya se han cumplido, incluso en las fechas que él ha publicado. Son unos versos, unos cuartetos, donde él dice lo que va a pasar. Él habla incluso, fíjense, del anticristo, el primer anticristo que fue Napoleón, el segundo fue Hitler, y hablan de uno tercero que debe de nacer en el año 2035, y a partir de ahí se va a poder desencadenar una posible tercera guerra mundial. Bueno, pero mientras ya habló hasta de las pandemias, habló de las torres gemelas, pero les repito, no lo dice tal cual, hay que interpretarlo. Son cuartetos, 4 líneas donde dice algo, y ese algo es lo que constituye su profecía. Pues bueno, decían de que cuando vienen cambios así, como está pasando con la pandemia, pues hay que cambiar, adaptarse y seguir. Cambiar, adaptarse y seguir. O sea, yo ya no puedo, con la pandemia, si se va a quedar entre nosotros, y hay que estarse vacunando, y hay que ver primero, este año va a ser el año de las vacunas, pero siguen habiendo, desgraciadamente, mucha cantidad de puntos. Pero hay que, ya no puedes seguir tu misma vida como antes, tienes que ver que tienes que adaptar, o sea, así va a ser este nuevo sistema de vida, y seguir. Acuérdense que la vida sigue con nosotros, que mientras estemos vivos, vamos a seguir adelante, cuidándonos
adaptándonos, porque pues nosotros, digo, mi generación, pues que todavía está viva, hay gente que se está yendo, pero ustedes son los, el futuro de, no solo de México, pues también del mundo. Si todos los jóvenes del mundo tienen ideas positivas, antes que nada la actitud. Hay un dicho que por ahí se dice los antiguos que no hay mal que con bien viene. Entonces vamos a tratar, desgraciadamente, cuídense porque con la cuestión de la salud, pues la salud es un tesoro. Bueno, continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes que están Dana, Bonilla, Astrid, Beltrán, Naomi, Rodrigo, Claudia, Carlos? ¿Alguna pregunta de todo lo que ya vimos en ese cortolo del video? Y hoy, ahora que estamos retomando, ahora ustedes a las 11, pues se pueden retirar. Yo voy a seguir grabando y vamos a tener la clase completa, esa hora perdida, en los videos que van a estar en plataforma, siempre de este tema. Lógicamente que el tercer video va a ser donde ustedes ya se salieron. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Jessy, Diego, Sergio, Ana. No, profe. Bueno, no pierdan de vista la diferencia entre Estado y forma de gobierno. Vamos a hablar de dos. ¿Cómo? Repítalo, profe, ahí si no lo escuché. No, el meollo de la clase es que sepan diferenciar primero qué es Estado y qué es gobierno. Son dos cosas distintas. Sin embargo, el gobierno forma parte del Estado. Si lo ven, porque es uno de sus elementos. El Estado, si lo defines, es un concepto total, abarca todo, abarca todo. Si hablamos del Estado mexicano, vamos a hablar de toda la República. Vamos a hablar tanto de gobierno como del territorio, o sea, salen a relucir los elementos del Estado. Por eso es indispensable que ustedes sepan, aprendan, y no se les olvide cuáles son los elementos del Estado. Bueno, vamos a continuar, todavía quedan 10 minutos para ustedes, porque tienen que entrar a su próxima clase. Nicolás Maquiavelo, ya lo habíamos visto en la clase pasada, hizo una clasificación bipartita de las formas de gobierno, iniciando en su obra El Príncipe, con la formación de que todos los estados para él son repúblicas o son principados. Maquiavelo trató de fundamentar su clasificación tomando en cuenta no razones éticas como Aristóteles, sino argumentos tomados de la diferente estructuración jurídica del órgano supremo del Estado. Y acuérdense que él fue una de las primeras personas que se le atribuye el uso de la palabra Estado en su obra El Príncipe. Él incluso en ética es nombrado por la cuestión de que su dicho, digo, no es muy ético, si lo vemos así, de que el fin justifica los medios. No sé cómo lo vayas a conseguir, pero consigue. Y en ética, pues la manera como obtienes tú tus resultados, tus objetivos, pues sí cuentan. Entonces, imagínense que un asunto lo quieran ganar comprando a alguna persona, pero lo ganaron, pues sí, y lo gané, ok, aquí justifica los medios, maquiavélicamente hablando, pero no es muy correcto. Sino lo correcto es en el juicio pelearlo y ganarlo legalmente. Así sí, o sea, no es lo mismo como cuando ustedes dicen, a mi amigo terminó su carrera y le regaló su papá su coche. Yo tuve que terminar, ponerme a trabajar y conseguir. Bueno, no estoy hablando que si su papá se lo regaló sea malo, pero tiene más valor el esfuerzo que tú hayas puesto para comprar tu cosa, porque fue un sacrificio de tu parte. Tú lo obtuviste, nadie te lo dio. Y tiene, digo, más valor que a que te lo regalen y pues, no te tuviste que sacrificar ni esforzarte para tener. Bueno, la doctrina moderna sufrió las influencias, la doctrina moderna respecto al Estado de las formas de gobierno, sufrió la influencia de Nicolás Maquiavelo, de Jorge Jelinek, este otro jurista alemán, que clasifica las formas de gobierno en monarquía y república, para Jorge Jelinek.
Hans Kelsen distingue las formas de gobierno en autocracia y democracia, con fundamento en el número de sujetos que participen en la creación de las normas jurídicas. Fácilmente se ve la supervivencia del pensamiento de Nicolás Maquiavelo y sobre todo del criterio cuantitativo de la clasificación de Aristóteles. Hay otro jurista, Hermann Heller, en su teoría del Estado, estudia este problema al efectuar el análisis del poder. Bajo el rubro de poder del Estado y formas del Estado, indica que es la manera como se distribuye el poder del Estado y determina la forma del mismo. Hermann Heller, otro alemán, así como vimos de Jorge Jellinek, considera que, de acuerdo con este supuesto, que existan dos formas fundamentales de Estado, que son la autocracia y la democracia, y precisa su contenido de la siguiente manera. Él dice, la democracia, en su obra, rige el principio de la soberanía del pueblo. Todo poder estatal procede del pueblo. En la autocracia, el principio de la soberanía del dominador, el jefe del Estado, reúne en sí todo el poder de este. Estamos hablando de Heller. Bueno, ¿y qué diferencia existe entre la monarquía y la república? Pues ustedes tendrán una idea. La monarquía hay un rey, la república hay un presidente. Bueno, casi todos los autores que vinieron después de este señor de Nicolás Maquiavelo siguieron las clasificaciones de las formas de gobierno utilizando las mismas, monarquía y república, monarquía y república. Esas clasificaciones generales admiten subdivisiones de acuerdo con la estructuración especial que se haga de las mismas. La monarquía, jóvenes, es el gobierno típico de un solo individuo. Monos, mono, uno. El poder supremo radica en una sola persona, que es el monarca o es el rey. No es el caso, no es el único caso, podemos mencionar, en que el poder sea ejercido por uno solo, pero sí es la forma más típica del mismo y además lleva consigo de ordinario una tradición histórica reforzada por su carácter hereditario, que hace que el monarca tenga esa calidad de rey a título propio, no como un órgano de representación de la colectividad, sino como alguien que tiene inherente a su propia persona la dignidad real. Era como comentaban también de dónde viene los reyes estuvieron de la mano con la iglesia. ¿De dónde viene que una persona sea rey? Decían que era voluntad de Dios. Bueno, era porque venía de la del clero. Por eso viene toda la historia que el rey siempre iba de la mano con la iglesia. Enrique VIII fue la excepción, porque cuando se quiso casar, pues el que necesitaba divorciar, o sea, anular su matrimonio, el Papa de esa época en Inglaterra dijo no. Entonces él se molestó con el Papa y creó su propia, entre comillas, bueno, no es una religión, y tuvo su propia Biblia y todo, pero le digo, son cuestiones que, si les invito a que vean los canales de History Channel 1 y 2, los que tengan, digo, cable o Sky, ahí nos pasan History Channel y que habla de incluso los domingos, hay muchos documentales, incluso hasta de los espías de la ex Unión Soviética que desertaron y muy interesantes, y el domingo pasaron excelentes programas. Bueno, se asigna a esta forma de gobierno de la monarquía una cualidad estabilizadora de la vida política. La sucesión hereditaria del cargo es una de las características de la monarquía, pues aun cuando existen ejemplos de monarquía electiva, como es el caso del Estado del Vaticano, donde nombran al Papa, el Vaticano es un Estado dentro de otro Estado, el Vaticano, e incluso de la República Hereditaria, en que la dignidad del jefe del Estado se heredaba. No obstante, la característica típica de la monarquía es precisamente que sea hereditaria y no electiva. El monarca hereda el poder. Pero han existido la cuestión de cuando se heredaba en los casos de
república. Monarca, pues sí, su hijo va a ser rey. En el caso de la república hereditaria, pues por la cuestión de que la dignidad del jefe del Estado. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, cómo está Corea del Norte. Un estado hereditario, donde han estado el abuelo, después el papá y ahorita el nieto, que es el Jong, que es la cabeza de Corea del Norte con todos sus misiles. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Las particularidades de la transmisión hereditaria las fijan las leyes de los estados. Una desventaja que se señala a la monarquía hereditaria es la circunstancia de que la sucesión recaiga fatalmente, o sea, fatalmente no quiere decir la desgracia, sino que sea inexorable en los descendientes del monarca, que con frecuencia no tienen las dotes necesarias para gobernar. La historia nos proporciona numerosos ejemplos en los que un rey era capaz de suceder un monarca con defectos físicos o morales que destruye y anula la buena labor que había realizado su antecesor. Vean que la cuestión cómo se da. Pues bueno, la monarquía puede ser, jóvenes, de dos maneras: absoluta o constitucional. En la monarquía absoluta, el rey se encuentra colocado en una situación arriba de la Constitución. Es el único titular de la soberanía en la monarquía constitucional. El rey se encuentra sujeto a las disposiciones constitucionales y está bajo la ley, y además de él existen otros órganos que ejercen la soberanía. Pero vean en dónde está el rey: está sobre la Constitución. Y la monarquía puede ser constitucional pura. Esto si el rey ejerce de manera directa la soberanía, o si bien la monarquía puede ser parlamentaria, cuando el ejercicio de la soberanía va a recaer en los ministros designados por el Parlamento y que son responsables ante el mismo. Un ejemplo: Inglaterra. Y en las repúblicas, la jefatura del Estado puede atribuirse a una persona o a un conjunto de ellas, y su designación en forma más o menos restringida es electiva. La forma republicana, a su vez, puede ser de dos maneras: directa o indirecta. Y es directa cuando, por ejemplo, en algunos pequeños cantones suizos, la población participa en las tareas estatales personalmente, reuniéndose en asambleas para elaborar leyes, nombrar, por ejemplo, quiénes van a ser sus magistrados, etcétera. Y en la forma indirecta de la república se mantiene el principio de que la soberanía radica en el pueblo, pero se afirma que su ejercicio es delegado por entre los que son los gobernantes, y se limita a designarlos. Y en algunas repúblicas se conserva, por ejemplo, en parte, la intervención del pueblo en el gobierno, pues, mediante la figura del referéndum, la iniciativa legislativa y los jurados populares, en los que participa directamente el pueblo, en lo que se llama la función jurisdiccional. La representación, ¿qué es la representación? En todo caso, tiene un carácter distinto a la obtenida en el derecho privado en virtud del contrato de mandato. No representa la voluntad de los mandatarios, lógicamente, sino solamente el interés general. No se trata de una representación, jóvenes, jurídica, sino una representación política. La figura de la representación de los que van en representación del Estado o los representantes del Estado. Las repúblicas también se pueden clasificar en presidenciales y constitucionales. En las repúblicas con régimen presidencial, el jefe de Estado tiene independencia respecto al órgano legislativo, como es nuestro caso. En esta situación, el presidente va a designar directamente a su gabinete, que son responsables ante él, salvo lo que diga la Constitución, que tenga que presentar una terna ante el Congreso para su aprobación. O sea, esas son las limitaciones a las designaciones del presidente. Y en las repúblicas parlamentarias, los ministros son responsables ante el Parlamento, que tiene la dirección política del Estado.
Por lo expuesto, nos podemos dar cuenta, jóvenes, de las múltiples diferencias que existen entre una monarquía y una república. Sin embargo, esas diferencias, por especial estructuración constitucional de algunas de ellas, hablando de las monarquías, llegan casi a borrarse. Pues se dan casos, como en el caso de Inglaterra, en que la monarquía tan solo representa la unidad del Estado, donde está la reina Isabel, pues la intervención directa en las tareas del gobierno ha sido asignada casi totalmente al Parlamento. Puede ser que hay también un jefe en Inglaterra, Boris Johnson. Lo mismo puede decirse de las restantes monarquías, como está en Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, España, Holanda. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya va concluyendo 2 minutitos esta grabación. Si ustedes van a entrar ya a clase, adelante, no van a esperar al próximo profesor. Y yo voy a continuar la clase con el tema en otro video de lo que es la democracia, siempre dentro de lo que es nuestra clase, para que tengan ustedes todo su material completo, incluyendo los videos en plataforma. Si hay alguna pregunta, jóvenes, pueden ustedes, digo, ya nos queda 1:46 de tiempo. Su maestro, que puede ser... Profesor, ¿sí? Le quería preguntar, es que estábamos checando y la otra clase todavía la profesora no ha subido nada y queríamos preguntarle si podíamos seguir, o sea, aquí en la clase. No, pero si yo debo respetar... Porque ya son las 11 y todavía no. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa, mire, queda nada más 1 minuto de clase, ya para que, ya ahorita que se corte el video, entren ustedes a su clase, no pueden hacer de que si el maestro no ha subido o no ha entrado, no, ustedes esperen en la sala del Zoom, si creo que es el mismo sistema que están llevando, porque yo tengo que respetar el horario de mi colega, vamos a decir, de otro maestro. Sí, digo, estaría todo dar que siguiéramos, pero si no tuvieran ustedes clase después de las 11. Pero si tienen clase a las 11, conéctense, no van a esperar a su profesor y espérenlo en línea para que cuando llegue, pues los empiece a admitir para que puedan empezar su clase. Y nosotros nos estaríamos viendo hasta el próximo miércoles, porque el lunes es inhábil, pero ya tienen su examen para contestar hoy, su examen parcial, y tienen también su tercera actividad, que es su tercer cuestionario relativo a la clase de hoy. Tienen ya en plataforma hasta su guía, la síntesis de esto que estoy explicando. Por lo tanto, les agradezco su atención, su comprensión, su paciencia, y estamos en contacto la próxima semana con ustedes. Y que tengan un excelente día.